Es jueves, y los jueves Emilio nos cuenta una historia. La historia de Emilio. El día de hoy, el caso de Jorge Burelo. ¿Qué caso, eh? ¿Qué historia? A ver, arráncate, Emilio Valles Vidrio, y luego vamos a dar bienvenida a nuestros invitados. Gracias, Fer. Sí, nos vamos a ir muy breves con la introducción de este caso, de este joven Jorge Burelo, que, bueno, pues resulta que el 17 de mayo del 2019, este joven, este chico va saliendo de su casa y iba a su trabajo cuando de repente, pues parece que lo están esperando y parece que lo secuestran. Se lo llevan inmediatamente, durante un tiempo está desaparecido hasta que su familia se entera que está detenido. ¿Quiénes eran estas 9 personas que se bajan de una camioneta blanca y de unos automóviles que están cerca de la casa? Pues resulta que son supuestamente policías. Policías que se lo llevan detenido ahí al Ministerio Público, ahí a la Gustavo Madero, en donde le dicen que está detenido por narcomenudista. Acusado de narcomenudeo. ¿Con orden de aprehensión o sin orden? Sin orden de aprehensión, simplemente Ándale. lo presentan allí. El papá de Jorge, el ingeniero Cuthberto Burelo, las imágenes son brutales. Llega a la agencia del Ministerio Público y entonces es donde le informan que su hijo tenía unas bolsas de droga, de marihuana en la mano cuando es detenido. Lo que no sabía el Ministerio Público es que el señor Cuthberto tenía un video en donde muestra justamente la detención y le dice, bueno, a ver cuáles bolsas. Que ¿no? le estamos viendo Sí. ahorita en Multicast. Llegan 5 personas a atacarlo. Así es, lo someten con golpes hasta que lo suben y se lo llevan. Entonces todo parecería primero indicar que parecería un secuestro, pero después se enteran que supuestamente eran policías vestidos de civil, que no se identifican, que no presentan orden de aprehensión y que finalmente se lo llevan. Cuando se muestra este video, finalmente pues se le cae la acusación al Ministerio Público, lo liberan, pero en el momento en el que sale de la agencia del Ministerio Público lo están esperando elementos de la policía, de la Fiscalía del Estado de México y lo detienen. Lo detienen y entonces ahí es señalado o es acusado por homicidio. Al momento que se lo llevan, bueno, pues entonces empieza todo este viacrucis, acusado de un homicidio de un joven llamado Abraham Murguía, que sucede en Mundo E. Unos días antes, el 9 de mayo. Y entonces, estamos hablando del 2019. Entonces, de ahí a partir de ese momento, pues empieza todo este proceso judicial, se empiezan a descargar supuestas pruebas, en fin, pero ha sido todo un martirio porque pues el caso se ha empantanado, se ha ensuciado, ha cambiado. Y bueno, pues precisamente tenemos de invitado aquí al ingeniero Cuthberto Burelo, él es el papá de Jorge, y al abogado Ricardo Pérez. Cuthberto, ¿qué es esto? ¿Qué imágenes? ¿Qué? Sí, realmente es una pesadilla lo que hemos vivido. Llevamos 4 años con esto. El Jorge ¿Cómo? el 17 de mayo del 2019 lo detuvieron. Al día de hoy, gracias, tenemos ya 4 años, acabamos de cumplir hace unos días 4 años. Hay un factor adicional. Jorge, mi hijo, también tiene una enfermedad mental que se llama esquizofrenia. Esa enfermedad con medicamento está muy bien, ¿no? Se la detectaron, empezó con ciertos detallitos, pero como un año antes, yo creo que de toda esta pesadilla, le empezaron a diagnosticar entre esquizofrenia y pues alguna enfermedad como esa, ¿no? Lo medicaron y ya estaba muy bien, ¿no? Quisiera decirles, traje algunas imágenes de Jorge. Jorge es un buen deportista, ¿no? Es un corredor, el 2018 corrió el medio maratón de la Ciudad de México, quedó dentro de los 10 mejores lugares y quizá no había 100 corredores en el mundo que pudieran dar el tiempo que él da. Trabaja conmigo en una empresa familiar de hace 40 años. Y bueno, todo esto yo pensé honestamente que era un secuestro, lo han golpeado, lo detuvieron después, lo detienen a las 11 de la mañana y aunque mandé gente por todos lados para buscarlos y contraté a una empresa, pensaba que era un secuestro honestamente, ¿no? Estábamos buscando una empresa que nos ayudara para llevar ese caso y después nos llegan a las 5 y fracción de la tarde que estaba detenido en la Gustavo Madero. Pero ¿cómo te enteras tú que Jorge de repente no está? Me mandan este video, yo estaba en León, Guanajuato, y me mandan este video. Mire, ese es Jorge, mi hijo, esas son las imágenes de Jorge y eso. Y circularon noticias de que era un drogadicto, de que había sido un ratero. Pues Jorge trabaja conmigo y tiene un sueldo. Ahí hay una foto de su primer carro que él se fue a comprar, su primer carro, que él juntó su dinero y fue a comprar su carro nuevecito. Pues no es ese O sea, ¿ha perfil sido de víctima muchacho. de una injusticia? Totalmente.
Tenemos 4 años luchando para que, en primer lugar lo detuvieron y se lo iban a Barrientos. El segundo día que yo pude entrar con él, lo tenían en servicio médico porque lo habían aventado de un segundo piso y tenía una herida grandísima en la cabeza, había perdido el conocimiento. De milagro está vivo, de verdad. Después, gracias a Dios, y después de 2 años de trabajo, lo pudieron trasladar a un lugar, un penal que está en Nezahualcóyotl, pero ya es un penal como hospital, digamos, para gente con ciertas enfermedades mentales. Y Jorge tuvo 7 meses sin medicamento, que eso en un lugar como Barrientos, pues que era complicadísimo, ¿no? Para todos nosotros. Caray. Abogado Ricardo Pérez, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué has encontrado en el camino? Porque me sorprende, lo que veo sin conocer nada, es 6 tipos, 2 que lo atacan primero, luego salen otros 2 de otro lado y sale otro de otro lado, lo amedrentan contra un poste. Estás hablando de 6 tipos alrededor de este adolescente, no sé qué edad tenía ahí. Ahorita tiene 28 años, tenía 24 años. Bueno, de este chavo, y parece todo un operativo bastante bien encaminado, por decirlo así, hacia algo específicamente con este hombre, con este chavo. ¿Qué hay de las investigaciones? Porque pues sí, parecía un secuestro, pero ahora resulta que no es un secuestro. Luego lo acusan de haber matado a alguien, lo que estaba diciendo. De Abraham Murguía. O sea, a ver, explíquenos, abogado. Pues bueno, es bastante raro este caso, porque efectivamente empieza como un secuestro, como lo podemos ver, pero resulta de que siempre no es un secuestro. Empieza con 2 delitos que el gobierno de México informa incluso a un grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria. Y efectivamente son 2 delitos en los que él se involucra. Se le involucra primero en un delito de narcomenudeo. Por este delito fue precisamente llevado pues a la agencia del Ministerio Público de la Alcaldía Gustavo Amadero. Sin embargo, pues no hubo pruebas, efectivamente, como lo muestra el video, que él llevara las famosas 2 bolsas de aproximadamente 1 kilo, remiten las autoridades, de marihuana. En el video pues podemos ver claramente que ni en la mano, ni en el bolso del pantalón, pues aparecen las bolsas, no hay un delito flagrante. Entonces no está el tema de la marihuana y el segundo caso es mataste a alguien. El segundo caso precisamente se le detiene por una tentativa de homicidio, sin orden de aprehensión. La orden de aprehensión que se utiliza para precisamente detenerlo sale a las 5:20 de la tarde. Esta detención fue a las 11:33 de la mañana, 11:33 aproximadamente. Sin embargo, si nos vemos a las pruebas que se hicieron valer para poder obtener esta orden de aprehensión, pues curiosamente hay pruebas de fecha 17 de mayo. La solicitud de orden de aprehensión se presentó a las 9 de la mañana y hay pruebas que dicen que se obtuvieron en fecha 17 de mayo. Pero a ver, Ricardo, tú como abogado, ¿por qué no lo has podido sacar? Ha habido aquí diversas pues irregularidades. De entrada, pues estamos ante un caso... por las irregularidades, ¿no? De entrada estamos precisamente ante un caso en donde, como su papá lo ha dicho, el señor Cudberto, Jorge tiene una discapacidad denominada esquizofrenia. Esta discapacidad, a pesar de haber alrededor de 20 dictámenes en materia de psiquiatría, otros 10 en materia de psicología, dictámenes en materia de tomografía, no se ha reconocido esa discapacidad por el juzgado. Entonces ahí estamos en un primer problema. Ricardo, pero, o sea, entiendo en el país que estamos viviendo, de tajo, pero ¿por qué carambas no lo has sacado? Pues si el chavo está comprobado que tiene esquizofrenia, está comprobado que no mató a nadie, está comprobado que no traía droga, ¿por qué lleva en la cárcel 4 años? Pues también lo desconocemos. Totalmente se han interpuesto todos los recursos. ¿Quién quiere se han hacerle daño, aportado Cudberto? todas estas pruebas jurídicas y no hemos Pero entonces, Cudberto, tenido esos resultados. El muchacho que desgraciadamente falleció, su papá en ese momento era diputado federal y yo estoy cierto que él piensa y le vendieron una historia que Jorge, mi hijo, fue. Entonces, yo creo que esa ¿no has presión- hablado con él? No, he tratado varias veces, pero no ¿Qué hemos tenido- diputado federal es? Es Ulises Murguía. Ulises Murguía, sí. También a Jorge lo exhibieron en la
la Fiscalía de Tlalnepantla, cuando lo detienen, lo llevan a la Fiscalía de Tlalnepantla indebidamente porque lo deberían de haber dado con el juez. Lo torturan en esa Fiscalía de Tlalnepantla, le hacen tomar un video y lo hacen confesar, pero ya no presentaron ni la confesión ni el video porque está golpeadísimo mi hijo, ¿no? Toda esa parte... Pero no has podido hablar con Ulises, con el papá del niño fallecido, desgraciadamente. Y lo conocíamos, conocíamos al muchacho que desgraciadamente falleció porque en algún momento estábamos en el mismo club deportivo, en un Sport City. Después cambiamos, pero teníamos 2 años de cambiar. Y si ven los mensajes de Jorge, mi hijo, con Abraham, en paz descanse, van a ver que son mensajes cordiales, ¿no? Se vieron un par de veces para comer. Y yo no sé por qué involucraron a Jorge, mi hijo, en todo esto. Llevamos 4 años peleando, la ONU nos hicieron favor de recibir el caso, derechos humanos, no sé, lo hemos buscado por todos los canales que me han hecho favor. Fernanda también, o sea, sí, ahora con ustedes que me hacen favor de entrevistarnos. Me parece que tendrías, porque lo que planteas es la posibilidad de que Ulises crea que fue Jorge y que diga, pues refúndelo a costa de lo que sea. Pues ha habido todas las anormalidades del mundo. No he podido comprobar todavía, demostrar. Ha habido 3 audiencias de inimputabilidad para mi hijo, donde he presentado, ahí traje los documentos, me parece que 20 y tantos dictámenes psiquiátricos, entre ellos el único hospital psiquiátrico en México reconocido, el Fray Bernardino, todos dicen que tiene esquizofrenia. Le hicieron una tomografía, un examen, un PET cerebral, donde demuestran que es esquizofrenia. Y el estudio más avanzado que hay en el mundo, que es un estudio del genoma, pero aquí el tema es que quién sabe qué piense y qué sepa Ulises, ¿no? También Así por es. su parte, porque al cabo él pierde un hijo. Claro, sin duda. Pero entonces valdría la pena que se sentaran. A mí me parece terrible que no haya justicia, que si lo mató se refunda. Claro. Pero si no, pues que lo saquen. Pues Así están es. todas las evidencias de que él no fue. O sea, ¿por qué? No tengo ni idea. Emilio, redondeando tu historia el día de hoy, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? El caso de Jorge Burelo, que parece no se mueve para ningún lado. Él no estaba en Mundo E el día que mataron a Abraham, estaba en otro lado, muchas inconsistencias. ¿Qué sugieres, Emilio? Y que se ha venido dando el caso de esa forma, y justamente por eso hace unos días los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU también apoya el caso y se mete de lleno en este sentido, pues exhortando a las autoridades a que ya de una vez se revise el caso de Jorge y se dictamine, porque pues hasta el momento entiendo que está congelado, que no va ni para atrás ni para adelante, Cuthberto. Exactamente. Esa recomendación de la ONU nació, la publicaron los primeros días de abril, y ahora el gobierno de México tiene 30 días para resolver, donde se pide claramente, la primera cosa es la libertad de Jorge. ¿Que sigue el proceso en libertad? Que sigue el proceso en libertad, que es también lo que nosotros queremos, y estamos ciertos de que cuando llegamos a un juicio, si es una cancha pareja, y vamos a demostrar perfectamente bien que Jorge pues ha sido una pesadilla y que es totalmente inocente. Gracias, Cuthberto Burelo, Muchas por estar gracias. aquí, papá de Jorge. Gracias, Ricardo Pérez, abogado, por presentar este caso. ¿Qué historia, Emilio? Y por supuesto, bueno, pues irle dando seguimiento Sí, hasta claro. que pues tengamos ya todo el caso cerrado, ¿no? Para bien o para mal, lo vamos a tener. Yo tengo una reflexión muy importante. Yo acabo de vivir lo que es la justicia en Estados Unidos. La justicia. El entrar a una corte y que haya justicia. Y cuando hay justicia, pues habla de un sistema sólido, de un sistema pues con pies y cabeza en un país. Cuando no la hay, yo no soy juez y parte de este caso porque pues no conozco la situación y demás, pero ¿cuánta gente está encarcelada injustamente? Y ahí están, y ahí se quedarán, y ahí, porque no hay justicia. Cuando un país no te da justicia, aguas, porque la base de ese país es un pantano. La base de ese país está en hilos. Sí, una de las cosas que sucede desafortunadamente es que los jueces no dictan sentencia, entonces van posponiendo el tema y piden más pruebas, y entonces se caen y entonces piden otras, y entonces existe todo este asunto que va postergando una decisión y conlleva a que los Sí, casos se empantanen. Aquí el tema es que roguemos
que no estemos involucrados en una cosa legal, porque para saber cómo nos va. Para saber cómo carajos nos va. Así es. Gracias, Fer. Gracias a ti, gracias.